Me llamo Natalia Blanco. Tenía 34 años y según mi familia había desperdiciado todas las oportunidades que me habían dado. Durante 15 años, mis padres pensaron que era una fracasada desempleada que apenas sobrevivía. Nunca supieron a qué me dedicaba realmente, hasta que mi abuela me envió una petición de ayuda en clave. Exactamente 30 minutos después, llegué a su puerta con 2 agentes de policía. Ellos creían que sobrevivía con trabajos temporales y con dinero que mi abuela me daba a escondidas. Dejé que lo creyeran, porque en realidad era investigadora forense senior, especializada en fraude financiero y explotación de personas mayores, y revelar esa verdad le habría dado a mi padre otra arma. Aquella tarde mi teléfono mostró una fotografía de una taza de porcelana azul con el asa mirando hacia la puerta. Debajo había 6 palabras. La lata de las flores está vacía otra vez. Cuando tenía 12 años, mi abuela había escondido mi primera medalla académica dentro de una lata de flores, después de que mi padre me acusara de avergonzarlo por presumir. Ella me enseñó que la taza azul mirándose a la puerta significaba que no podía hablar con libertad, mientras que la lata de flores vacía significaba que alguien había tomado algo importante. Aquello no era nostalgia, era una emergencia. ¿Alguna vez has ocultado tu éxito porque sabías que tu propia familia podría usarlo en tu contra? Solicité de inmediato una revisión de bienestar y expliqué la señal de auxilio en clave. 30 minutos después, estaba frente a la casa de mi infancia con 2 agentes uniformados. Cuando se abrió la puerta, mi padre me miró a mí y luego a las placas. Su expresión mostraba reconocimiento, no sorpresa. Antes de que ninguno de los 2 agentes hablara, se acercó y me susurró algo, demostrando que había conocido mi secreto desde mucho antes de lo que yo imaginaba. Antes de contarte lo que dijo y lo que pasó después de que me marchara, dime, ¿qué hora es donde estás tú? ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Y qué tiempo hace ahí? Tengo curiosidad por saber hasta dónde llegará esta historia. Mi padre se llamaba Tomás Blanco. Era un asesor financiero respetado que donaba a centros para mayores, daba discursos en cenas benéficas y se presentaba como el hijo devoto que cuidaba de su madre anciana. A su lado estaba mi madrastra, Elena, con esa sonrisa controlada que usaba siempre que había desconocidos mirando. Tomás les dijo a los agentes que yo tenía un historial de reacciones exageradas y que me había vuelto inestable tras perder mi último trabajo. Soltó la mentira con calma, porque su crueldad era más efectiva cuando sonaba razonable. No me insultó directamente. En vez de eso, bajó la voz, puso cara de vergüenza ajena por mí, e hizo que los agentes sintieran que los habían metido en un malentendido familiar privado. Uno de los agentes pidió ver a mi abuela, Julia. Tomás aseguró que estaba dormida y confundida por la medicación, pero los agentes insistieron en hablar con ella. Julia apareció en el pasillo con una Rebeca mal abrochada. Se veía más menuda que 2 semanas antes, y la mujer que jamás salía de casa sin pintalabios, ahora tenía un leve moretón bajo una muñeca, medio escondido por la manga. Cuando le preguntaron si se sentía segura, miró de reojo a Tomás antes de susurrar que estaba bien. Los agentes no podían llevarse a nadie basándose solo en una sospecha, pero la separaron de Tomás el tiempo suficiente para hacerle unas preguntas básicas. Mientras hablaban, me fijé en una cinta azul descolorida atada alrededor de su costurero. Era la cinta de mi medalla de la infancia. A los 12 años, había llorado en la cocina de Julia, mientras Tomás me ordenaba tirar la medalla, porque mi logro incomodaba a otros miembros de la familia. Había dicho que el éxito resultaba poco atractivo cuando hacía sentir pequeños a los demás. Julia sacó la medalla de la basura, la envolvió en aquella cinta y la escondió en la lata de flores. Algunas personas no odian tu debilidad, me había dicho. Odian la prueba de que nunca fuiste débil. Ahora, aquella cinta era una instrucción. Cuando Tomás se alejó un momento, Julia empujó el costurero hacia mí con el pie. No lo abrí de inmediato. Fotografié su ubicación. Pedí a un agente que fuera testigo de que Julia me lo entregaba y grabé su consentimiento. Como yo estaba emparentada con todos los involucrados, la cadena de custodia tenía que ser impecable. Tomás volvió y me ordenó que me fuera, pero Julia levantó la cabeza. Es mi invitada. Tomás le dijo que estaba cansada y alargó la mano hacia su hombro, como quien guía a una niña confundida. Julia se apartó de su mano. Yo la invité, repitió. Los agentes documentaron su intento de anular la decisión de ella, junto con la reacción visible de Julia cuando él se acercó. Fuera, Tomás me siguió hasta la acera. En cuanto los agentes quedaron fuera del alcance del oído, su expresión amable desapareció. Deberías haberte quedado invisible, dijo. Tu jefe se va a enterar de esto. Durante 15 años, mi familia supuestamente había creído que yo estaba desempleada. Él no debería haber sabido que existía un jefe a quien contactar. ¿Qué jefe?, pregunté.
Sonrió como si por fin hubiera resuelto un acertijo que él llevaba tiempo disfrutando en solitario. Exacto. Luego volvió a entrar en la casa. Conduje directamente a la oficina segura de mi agencia. Contacté con mi supervisora y le expuse el conflicto de intereses antes de tocar nada. Ella me apartó de cualquier papel oficial en la investigación y asignó la revisión de pruebas a Eduardo Salas, un contable forense que había trabajado a mi lado durante 6 años. Eduardo conocía mis métodos de trabajo, entendía la preservación de pruebas y jamás había preguntado por qué mi familia creía que yo hacía trabajos de investigación temporales. Con mi supervisora presente, abrimos el costurero. Dentro había 3 sobres bancarios, una vieja llave de latón, una memoria USB, un libro de cuentas escrito a mano, mi medalla y un pequeño frasco de farmacia con pastillas que Julia había dejado de tomar porque la desorientaban. La etiqueta de la receta mostraba que Tomás había cambiado recientemente la farmacia donde se despachaban. El primer sobre contenía avisos de retiro de fondos por un total de más de 187.000 euros. El segundo guardaba documentos que transferían la propiedad parcial de la casa de Julia a una empresa llamada North Star Care Solutions. El tercero contenía un poder notarial duradero con la firma de Julia. La firma parecía convincente, pero el testigo que figuraba debajo había fallecido 11 meses antes de que supuestamente se firmara el documento. Northstar afirmaba ofrecer servicios de gestión de cuidados para mayores, pero su dirección registrada correspondía a un apartado de correos alquilado. Su responsable financiero autorizado no era Tomás, era yo. Mi nombre legal completo, mi fecha de nacimiento y mi firma electrónica aparecían en el registro, junto con una vieja dirección de un apartamento que había usado cuando entré por primera vez en la agencia. Alguien había construido toda una estructura diseñada para hacer parecer que yo le estaba robando a Julia. La memoria USB contenía extractos bancarios, grabaciones de Tomás presionando a Julia, fotografías de documentos antes de que él los retirara y un breve video que ella había grabado en su habitación. Si Natalia está viendo esto, decía, seguramente Tomás le ha dicho a todo el mundo que voy tras mi dinero. No es así. Él lleva años preparando esa mentira. Sigue diciendo que nadie va a creer a la fracasada antes que al hijo exitoso. El video terminaba cuando se oían pasos acercándose a su habitación. Eduardo estudió los registros y dijo, creó un chivo expiatorio antes de mover el dinero. Tomás había pasado años llamándome irresponsable y desesperada, de modo que si alguna vez Julia lo acusaba, él pudiera alegar que su nieta desempleada la había manipulado. Una entrada en el libro de cuentas de Julia estaba subrayada 2 veces. Tomás preguntaba si la agencia de Natalia la protegería, si la familia se enteraba de a qué se dedicaba realmente. La fecha era de 3 años atrás. Otra entrada registraba que él había pedido una copia de mis viejos documentos fiscales con la excusa de preparar un fideicomiso familiar. Tomás había conocido mi secreto todo ese tiempo y había ido reuniendo las piezas necesarias para fabricar mi culpabilidad. Eduardo presentó las pruebas por los canales oficiales, mientras yo firmaba una declaración formal de recusación. Podía aportar el historial familiar y testificar sobre lo que había presenciado, pero no podía consultar sistemas restringidos, dirigir entrevistas ni tomar decisiones de investigación. Tomás sabía lo suficiente de los procedimientos como para aprovechar esa restricción. 2 días después, me invitó a su oficina mediante un correo titulado «Aquí el texto original está truncado, falta una sección del documento». Tomás se abalanzó hacia el dispositivo. Me interpuse entre ambos, pero Julia agarró el poder notarial y lo rompió en 2. «Pasaste años diciéndome que estaba demasiado confundida para decir que no», dijo. «Mírame decirlo ahora». Abrió la puerta principal. Entraron 2 detectives, Susana y un agente. Tomás alegó que su madre, confundida, había sido manipulada por una hija inestable y un abogado ambicioso. Una detective le informó de que habían recuperado sus grabaciones, las transferencias, las firmas falsificadas, los expedientes de denuncias falsas y las instrucciones dirigidas al médico para que describiera a Julia como incapacitada antes de examinarla. Tomás le ordenó a Elena que dijera que la reunión había sido voluntaria. En cambio, ella se puso al lado de Patricia. Él estaba convencido de que Julia firmaría, porque los había amenazado a todos por separado. Tomás se giró hacia mí. «Construí tu reputación dentro de esta familia. Te creyeron a mí porque tú nunca te defendiste», respondí. Me quedé callada porque pensé que así estaba a salvo. Confundiste el silencio con la rendición. Los detectives la arrestaron por violar una orden de protección, coaccionar a un adulto vulnerable, intimidar a testigos e interferir en una investigación. Mientras el agente le sujetaba las muñecas, Tomás miró a Julia. «Estás eligiéndola a ella antes que a tu propio hijo». Julia dio un paso adelante. «Estoy eligiendo la verdad antes que al hijo para el que llevaba inventando excusas».
Después de que se lo llevaran, Julia se quedó mirando los documentos rotos. Pensé que sentiría que había perdido a mi hijo. Le pregunté qué sentía en cambio. Duelo, dijo, y alivio, como si por fin hubiera dejado de perderme a mí misma para protegerlo a él. La investigación destapó 4 empresas fantasma, autorizaciones falsificadas, contratos fraudulentos, documentos médicos con fecha alterada y más de 740.000 euros tomados o pedidos prestados contra los bienes de Julia. Los investigadores también encontraron dinero desviado de clientes ancianos que habían confiado a la firma de Tomás sus fondos de jubilación y de cuidados. A varias víctimas las habían alejado de sus propios hijos después de que Tomás describiera a esos hijos como codiciosos o inestables. Northstar era el esquema que él consideraba más seguro, porque ya había creado un chivo expiatorio creíble. Un gran jurado lo acusó de explotación de personas mayores, falsificación, robo de identidad, obstrucción, intimidación de testigos, registros falsos y conspiración. Le suspendieron la licencia, los clientes retiraron su dinero, las organizaciones benéficas retiraron su nombre y los reguladores pusieron su firma bajo administración judicial. En 3 meses, su oficina quedó vacía. Sus muebles fueron subastados y sus propiedades congeladas para restitución. Antiguos empleados aportaron correos que mostraban cómo manipulaba las auditorías y culpaba de las irregularidades al personal junior. Elena admitió haber firmado documentos falsos, haber ayudado a aislar a Julia y haber repetido mentiras sobre mí, porque aceptar la versión de Tomás le hacía la vida más fácil. A cambio de su testimonio y de las pruebas aportadas, la fiscalía recomendó una condena reducida. Ella pidió el divorcio y entregó el dinero que había recibido a través de Northstar. No la perdoné solo porque cooperara. El miedo explicaba algunas de sus decisiones, pero no las borraba. Mi investigación interna duró casi 4 meses. Los especialistas confirmaron que los registros de acceso habían sido falsificados y que mi firma había sido copiada de un viejo documento fiscal. Me exoneraron y me reincorporaron, pero el ascenso se lo dieron a otra persona. Hubo que revisar casos anteriores, y mi nombre siguió vinculado a las acusaciones en Internet. Algunos compañeros se disculparon, otros me evitaban, porque admitir que habían creído a Tomás significaba enfrentarse a lo rápido que puede desaparecer el respeto. Empecé a fijarme en los coches aparcados y a despertarme por la noche, convencida de que lo oía fuera. Sacar a la luz la verdad no había evitado el daño. Solo había hecho que ese daño mereciera la pena sobrevivirlo. Julia finalmente volvió a casa después de que cambiaran las cerraduras, las cuentas, los contactos médicos y los sistemas de seguridad. Retomó el contacto con sus amistades, se unió a un grupo de apoyo y ayudó a otras familias a reconocer el control coercitivo. Algunos días todavía defendía a Tomás por costumbre, otros días se culpaba a sí misma por no haberlo detenido antes. Patricia le recordaba que la manipulación funciona haciendo que las víctimas se sientan responsables de las decisiones del agresor. Una tarde, Julia me pidió que la acompañara al banco. Dentro de la caja de seguridad que abría la llave de latón, encontramos la escritura original, cheques cancelados, registros antiguos del negocio de Tomás y una carpeta sellada con mi nombre. Contenía informes del detective privado que Tomás había contratado para seguir mi carrera, fotografías mías entrando en la academia, programas de conferencias, artículos publicados y el anuncio de mi ascenso. Tomás había escrito notas al margen: vigilar acceso, riesgo potencial, no corregir las suposiciones de la familia, mantener la coherencia del relato. Junto a una fotografía mía recibiendo un premio, había escrito: ella nunca debe saberlo, nosotros lo sabemos. Otra página mostraba cuándo había empezado a contarles a los parientes que yo le había pedido dinero prestado a Julia años antes de que Northstar existiera siquiera. Esa fue la revelación final. Tomás no me había llamado fracasada porque creyera que lo era. Me había llamado fracasada porque mi éxito lo asustaba. Cada broma sobre mi desempleo y cada historia sobre mi irresponsabilidad tenían un solo propósito. Necesitaba que la familia me creyera desesperada antes de hacerme parecer culpable. Su crueldad había sido preparación. En la sentencia, antiguos clientes describieron haber perdido ahorros, fondos médicos y viviendas. Julia habló la última. No pidió venganza. Pidió al tribunal que reconociera los años robados a personas que habían confiado en Tomás en el momento en que eran más vulnerables. Pensé que mantener a la familia unida era amor, dijo. Pero una familia unida por el miedo no está unida, está atrapada. Tomás recibió una condena de prisión considerable, restricciones financieras y obligaciones de restitución. Se le prohibió permanentemente gestionar bienes ajenos. La casa de Julia volvió a estar completamente a su nombre
y gran parte de su dinero se recuperó mediante cuentas congeladas y ventas de propiedades. Después de la audiencia, Tomás pidió hablar conmigo. Un agente se colocó entre los dos. «Destruiste esta familia», dijo. «No», respondí. «Documenté lo que tú le hiciste». Me preguntó si creía que la familia me respetaba ahora. «No necesito que lo hagan». Su expresión cambió, porque su poder dependía de mi necesidad de aprobación. En cuanto dejé de necesitarla, ya no le quedaba nada con que amenazarme. Meses después, Julia me devolvió mi medalla de la infancia. «No debí esconderla», dijo. Le dije que la había protegido. No, estaba protegiendo la paz. A veces la paz no es más que el silencio que beneficia a la persona más cruel de la habitación. Más tarde, ayudé a crear un programa que conecta a investigadores financieros, abogados especializados en derecho de mayores, médicos y trabajadores comunitarios. Julia fue su primera oradora invitada. Levantó la taza azul y explicó que no todas las víctimas pueden hacer una llamada. A veces pedir ayuda se parece a un objeto fuera de sitio, un silencio extraño, una receta cambiada o una historia que de repente deja de tener sentido. Mis padres habían pasado 15 años presentándome como su mayor decepción. Al final, esa mentira ayudó a los investigadores a entender todo lo que Tomás había fabricado. Él perdió su firma, su licencia, su libertad, su matrimonio, su reputación, sus propiedades y el control sobre Julia. Yo perdí un ascenso, varias relaciones, meses de paz y la ilusión de que el desprecio de mi familia había sido casual. El precio fue real, también lo fue la libertad. Si tu familia insiste en que eres una fracasada, hazte una última pregunta. ¿Están decepcionados porque de verdad fracasaste o porque tu éxito amenaza la versión de ti que necesitan controlar? Me llamo Natalia Blanco. Durante 15 años, mi padre le dijo a todo el mundo que yo no había logrado nada. Entonces mi abuela envió un mensaje en clave. 30 minutos después, llegué con 2 agentes de policía. Cuando terminó la investigación, la única vida construida sobre el fracaso era la suya. Agradecemos tu tiempo y tu atención. Este video es completamente ficticio y ha sido creado únicamente con fines narrativos y de entretenimiento educativo. Esperamos que esta historia te recuerde que, a veces, la forma más profunda de justicia no es ver sufrir a los demás, sino verte por fin feliz, libre y ya no controlado por el dolor que otros maldicen.